Detrás de mí se encuentra el Museo de Nápoles, que tiene piezas increíbles en relación a Pompeya, a la Magna Grecia, incluso arte erótico de Pompeya y muchas cosas más. Te invito a que conozcas parte de este museo. Las poblaciones de Herculano y Pompeya habían sentido algunos terremotos pequeños, sabían que el Vesubio tenía cierta actividad, pero nunca imaginaron que haría una terrible erupción en el año 79 después de Cristo. Una tragedia que tomó a todos de una manera inesperada. La erupción fue tremenda, las olas de fuego, de lava, de gases, hicieron que murieran muchas personas en aquella ocasión. Sin embargo, hay datos interesantes que nos permiten tener más información de Pompeya sobre cómo eran sus casas, las decoraciones en mosaicos, en frescos, y estas precisamente las encontramos en el Museo Arqueológico del Museo Nacional de Nápoles, en donde brevemente te voy a mostrar parte de lo que se trajo de Herculano y de Pompeya a este lugar. La colección se encuentra en el piso primero, ya que en la parte baja se encuentra la colección Farnese con mármoles del cardenal Farnese que formaron parte de la colección de esa familia. Subiendo por la escalera en el lado izquierdo, vemos que menciona mosaicos y Casa del Fauno, precisamente una de las casas de Pompeya. ¿Cómo se consiguió conservar este material? Pues gracias a que se extraparon, se quitaron tanto de pisos o se quitaron de los muros con técnicas especiales. Aquí encontramos, por ejemplo, un mosaico que era utilizado para decir cuidado con el perro en algunas casas, y mosaicos con escenas mitológicas que se refieren a las 3 virtudes o que se podían referir a personajes de las divinidades griegas. En esta vitrina se muestra la escultura original de un fauno que se encontraba en el patio de una casa. Lamentablemente no se alcanza a ver perfectamente bien, pero es una obra magnífica. La decoración incluía también la presencia de animales, como en este caso que se está alimentando a un gallo. ¿Para qué? Para las peleas de gallos. Aquí solamente quiero que vean el tamaño de las téselas, o teselas, se le llama así, a las piezas que forman parte de un mosaico. No se puede tocar, solamente pongo mi dedo para que vean el tamaño de una tésela comparado con mi dedo. Y son trabajos realmente maravillosos a detalle. En la parte de arriba se ve una bolsa de dinero, por lo que entendemos que estas peleas eran para tener apuestas. Aquí encontramos otros trabajos mucho más elaborados, más complicados, porque estamos hablando de una piedra dura en color negro sobre la que se van incrustando fragmentos de piedra en otro color, en este caso un color más rosado, tanto en el mosaico de abajo como arriba, mujeres que están danzando y algunos personajes también en actitud festiva. Aquí en vez del mosaico encontramos una pintura con una característica de un maravilloso dibujo y un buen volumen, lo que nos indica que en la Roma antigua existía el volumen, la perspectiva, cosas que se olvidaron hasta el Renacimiento. Y para quienes creen que Pompeya simplemente
ofrecía casas simples, casas de campo, ¿no? Vean este tipo de trabajo en mosaico, las figuras de flores, pero también de personajes, de animales que hay en el contenido de las mismas. Y estos mosaicos, que aunque ahora están estrapados, separados de la pared, formaban parte de la decoración de una casa. Mosaicos pequeños o grandes, o incluso dentro de nichos. El mosaico también se hacía presente en mobiliarios para el interior y el exterior de la casa, como esta mesa, con distintos elementos de tipo griego. Recordemos que los romanos iban adoptando aquellas cosas que les gustaban de las distintas ciudades o grupos que iban conquistando y por lo tanto heredaron tanto del mundo griego. Poco a poco la técnica en mosaico fue alcanzando un nivel mayor, a tal grado que las téselas se hicieron cada vez más pequeñas. Y aquí voy a solamente a mostrar sin tocar el tamaño de mi dedo para que vean el tamaño de la tésela. Es mucho más pequeña que mi uña. Y con este trabajo, con esta pequeñez, logran hacer imágenes como esta, con monstruos marinos, escenas de las divinidades. El museo ofrece distintas paredes para que se vaya mostrando, para que se vaya entendiendo el trabajo que mostraba mujeres jóvenes, mujeres viejas, como vemos aquí, pero siempre vean el tamaño de mi dedo, nuevamente el tamaño de mi dedo comparado con una tésela. Las téselas son mínimas y el trabajo, si nosotros nos alejamos, parecería pintura y sin embargo es mosaico. Y aquí encontramos una inscripción también en griego, por lo que entendemos que en aquella región se tenía un gusto exquisito por el arte. Aquí encontramos un grupo de músicos tocando instrumentos de viento, tocando unos pequeños platillos y una especie de pandero. También aparece una firma posiblemente del autor. Un ejemplo más, en este caso, con máscaras que hacen referencia al teatro y personajes dialogando seguramente sobre este arte, porque vemos que incluso aquí alguien tiene una máscara y está empezando a ponerse la vestimenta teatral. Lo que nos habla del gusto por el arte, por el teatro, por la música y la diversión. No pueden faltar escenas de luchas entre los animales, como este león, que con las fauces abiertas manifiesta su poder sobre la presa que ya ha sido herida. Al llegar a este otro nivel, lo que vamos a hacer es observar grandes mosaicos que se trajeron completos a este lugar. ¿Cómo se trajeron en forma completa? Bueno, este video que ofrece el museo nos dice la manera. Vamos a verlo y después continuamos con la vista de los museos. Este video muestra cómo se manejan los grandes mosaicos en este lugar y cómo incluso fueron trasladados desde Pompeya hasta acá. Se colocan entre dos tablas, dos soportes de madera y con poleas jalando exactamente al mismo tiempo, en el mismo momento, van logrando levantar el mosaico y después traerlo
con distintos mecanismos hasta este lugar en donde se coloca finalmente. Todo esto únicamente con poleas, con cadenas, con este soporte. Aquí se ve cómo va entrando con rodillos al el lugar donde actualmente se exhibe, y todo un logro para que nosotros podamos gozarlo como se ve actualmente. Este enorme pavimento no solamente nos permite entender la grandiosidad de los artistas que en tiempo de Pompeya creaban este tipo de pavimentos con elementos geométricos, con distintos tipos de piedras, sino también la maravillosa técnica que se tiene ahora para manejar piezas de estas dimensiones, porque es un mosaico gigante. Por otra parte, este no es un mosaico, estamos hablando de pintura, pero también se han despegado, se han strappato, así dicen los italianos, de las paredes de una casa. Imagínense una casa decorada con este tipo de elementos. Evidentemente que se está utilizando un elemento escenográfico, es decir, en mi casa no tengo paredes en piedra, en mármol, pero bueno, le pago a un pintor que es experto para que haga creer que mi casa tenía este tipo de mármoles ocres, amarillos, divisiones quizás con piedra como pórfido. Claro, este mural está dañado, pero es una muestra de lo que se encontraba en las casas de Pompeya en el momento de la erupción. En esta parte del museo se ve cómo están trabajando un pavimento en mosaico sobre una plataforma de madera, lo que implica ir colocando las teselas dañadas o los aglutinantes o la limpieza del lugar de la mejor manera, un trabajo constante en el museo. Este mosaico representa la Academia de Platón. Distintos filósofos en torno al maestro, escuchando temas de reflexión filosófica. El marco simplemente ya es espectacular, además de la perfección de los personajes, los colores, la composición. Aunque no es nada agradable, no falta el tema de la muerte entre los mosaicos. Y seguramente quien hizo este mosaico nunca habría imaginado que Pompeya lamentablemente sería un lugar donde reinaría la muerte y la destrucción a causa del volcán. Y este no es el único mosaico con este tema, sino que también encontramos en la parte superior otro mosaico con el tema de la muerte. Una gallina que es atrapada por un gato, y en la parte de abajo un grupo de gansos. Entre los frescos no falta el género escenográfico, es decir, además de pintar una pared con ventanas que no existen, el autor intenta hacer aparecer en las ventanas a personas o a divinidades que visitan la casa. A eso le llamamos el aspecto escenográfico, el engaño al ojo. De esta manera también aquí encontramos algo semejante y aquí también algo semejante. Aquí parece que alguien va entrando a la habitación y aquí también que alguien va entrando a la habitación. En la llamada casa de Gabio Rufo se encontraron estos frescos que muestran un manejo espléndido de los volúmenes, la perspectiva, el modelado, el contraste entre luces y sombras, que se perdieron como conocimiento durante la Edad Media
y se vuelven a recuperar en el Renacimiento. Pero vean el trabajo de las barbas, el perfil, las impresiones, la perspectiva, la profundidad y también la luminosidad que se logra poner a los cuerpos. Este es Teseo liberador, cuando libera a los cretenses de el Minotauro que cae muerto a sus pies. Y en signo de agradecimiento, hasta esa persona se pone a sus pies. Otras obras en la misma casa nos muestran trabajos también magníficos, realizados quizás por la misma persona, como en este caso el centauro y la mujer. Nuevamente personajes que parecían haber sido pintados en el Renacimiento, incluyendo la relación con el espectador, porque esta mujer nos está viendo a nosotros. Aquí tenemos mucho contraste de luz, pero de cualquier manera vean con unas cuantas pinceladas lo que logra el pintor. Un rapto, en este caso, quizás son menos agraciados los personajes, comparándolos con los anteriores, pero siempre con una grandeza de pincel. En la llamada casa de Gabio Rufo se encontraron estos frescos que muestran un manejo espléndido de los volúmenes, la perspectiva, el modelado, el contraste entre luces y sombras, que se perdieron como conocimiento durante la Edad Media y se vuelven a recuperar en el Renacimiento. Pero vean el trabajo de las barbas, el perfil, las impresiones, la perspectiva, la profundidad y también la luminosidad que se logra poner a los cuerpos. Este es Teseo liberador, cuando libera a los cretenses de el Minotauro que cae muerto a sus pies. Y en signo de agradecimiento, hasta esa persona se pone a sus pies. Otras obras en la misma casa nos muestran trabajos también magníficos, realizados quizás por la misma persona, como en este caso el centauro y la mujer. Nuevamente personajes que parecían haber sido pintados en el Renacimiento, incluyendo la relación con el espectador, porque esta mujer nos está viendo a nosotros. Aquí tenemos mucho contraste de luz, pero de cualquier manera vean con unas cuantas pinceladas lo que logra el pintor. Un rapto, en este caso,
Quizás son menos agraciados los personajes comparándolos con los anteriores, pero siempre con una grandeza de pincel. En este fresco vemos una lucha entre gladiadores en el anfiteatro, que nos muestra el interior del anfiteatro con una vista aérea, mientras la parte exterior con una vista frontal. Una sala más se centra especialmente en los retratos y precisamente nos muestra eso, cómo se manejaban en aquel tiempo los rostros humanos. Estos que podían parecer como realizados por un artista del impresionismo, como con unas cuantas pinceladas, pero también otros que son como más detallados, como este donde empezamos a ver ya el detalle en los pómulos, el sombreado en la nariz, en los labios. Y particularmente en esta sala son muy famosos, o mejor dicho, muy famoso, este fresco con unos esposos. Parece que están interactuando con nosotros y sabemos sus nombres: Terencius Neo y su esposa. Encontramos otro retrato de esposos, pero quizás no tienen esta misma fuerza que el que acabamos de ver. Sin embargo, tiene muy buen volumen, luminosidad en las manos, en el rostro, y se trata de Hércules y Omfale. Retrato de Hércules, también con detalles de luz a través de estos colores blancos que se colocan en su rostro. Este es de Safo, y muchos dicen que se trataría de una mujer parisina, y es uno de los más famosos de Pompeya. Son muchísimos los ejemplos de frescos a lo largo de todo el museo. Frescos con parejas, retratos, animales, elementos decorativos, elementos geométricos, presencia de divinidades, simulaciones de casas, localidades, como si fueran un arte del siglo XIX, un arte impresionista. Y solamente aquí una muestra de tanto que pueden ver en el Museo de Nápoles. Una maqueta nos permite ver cómo era un templo en Pompeya, cómo eran sus construcciones, incluso también parte del teatro de Pompeya.
Además de mosaicos y otras cosas que hemos visto, también se ofrecen objetos de la vida cotidiana del área de Vesubio, cercana al Vesubio, como Pompeya, etc. Encontramos sistros, que son instrumentos musicales, una especie como de flauta, muchas esculturas en bronce, recordando que cuando se empezó a escarbar, a quitar la lava que había cubierto a la ciudad, se encontró la ciudad como si hubiera estado petrificada, vamos a decir así, dormida en el tiempo, y una vez habiendo quitado las distintas capas de lava, fueron apareciendo objetos de barro, de bronce, platos, esculturas, marfiles, como podemos ver aquí, un cráneo muy pequeñitito en marfil. Es decir, trabajaban en Pompeya todos los materiales, y como había gente con dinero en Pompeya también, se vendían perfumes, por lo que había frascos de perfumería, recipientes en distintos materiales, e incluso lamentablemente se encontraron casi como si hubieran sido moldeados los cuerpos de algunas personas, porque al cubrirlos la lava formó sobre ellos una especie de molde que cuando se encontró el espacio se llenó de material y se pudo ver cómo habían muerto las personas en aquella irrupción de la lava en una forma rápida. Muchos objetos también en plata. Pompeya, sin lugar a dudas, sirvió para que tuviéramos un mayor conocimiento de la antigua Roma. Aquí vean objetos en vidrio, jarras, y como les había mencionado, perfumeros también, de la forma más exquisita y de distintos colores de vidrio. Aquí algunos incluso con decoración como si fuera vidrio soplado. Cosas muy pequeñitas, muy delicadas, colores azules, verdes y algunos de mayor tamaño, incluso con algunos elementos de tipo nacarado. Aunque sabemos que los griegos tuvieron mucha influencia en los romanos, mucha gente no sabe que en la parte del sur de Nápoles, cerca de Nápoles y en la parte de Sicilia, se encuentran muchas obras de los griegos en lo que se conoce como la Magna Grecia. Este museo de Nápoles nos ofrece la oportunidad de conocer no solamente mosaicos, sino también algunas esculturas y piezas de orfebrería de la Magna Grecia. Para entrar hay que quitarse los zapatos para no dañar los mosaicos, pero vamos a conocer esta parte del museo. Como parte de la colección encontramos también cerámica de tipo griego con escenas de mitología pintadas con la técnica de el barro con color negro. ¿Cómo se hacía esto? Se dejaba el barro en color natural y en cambio el negro se iba colocando, dibujando de esta manera a las figuras. Únicamente se pintaba la parte negra, todo lo demás es el color del barro. Animales mitológicos y toda la parte decorativa de origen
griego, como podemos ver aquí. Meandros, grecas y otros elementos decorativos. Este mapa en la sala introductoria nos permite ver cómo surgieron grupos de griegos hacia la actual Europa e Italia y se fueron instaurando en Agrigento, Gela, Siracusa, Reggio, Calabria, Sibari, Taranto, Neápolis, la actual Nápoles, y llegaron incluso hasta España. Y en Italia hicieron poblaciones en donde muestra este mapa: Selinunte, Agrigento, Gela, Siracusa, Catania, Naxos, aquí en la parte de Sicilia, y ya más hacia el norte, especialmente son conocidas las ruinas, los templos de Paestum, cerca de Nápoles. En todos estos lugares es donde se encontraron los elementos que se visitan, que se muestran en estas salas. Esta sala, que se conoce como Magna Grecia, tiene pavimentos que tienen que ser cuidados. Imagínense cuánta gente entra a este lugar, y si entrara con sus propios zapatos, los mosaicos que han durado tantos cientos de años se estropearían. Por eso aquí se ofrecen elementos especiales para que la gente se ponga esto en los zapatos y pueda entrar sin dañar el lugar. Vamos a ponernos los zapatos. Ya con estas cubiertas para los zapatos podemos entrar sin ningún problema para visitar la exposición. Ya desde aquí nos quedamos maravillados porque estamos viendo pisos de Grecia, pero ¿en dónde? En el Golfo de Nápoles. ¿A qué se le llama la Magna Grecia en Italia? A los territorios que fueron conquistados por los griegos en la península itálica, concretamente el sur de Nápoles, como Paestum, por ejemplo, y también otros lugares como Sicilia, en donde encontramos templos en Agrigento y otros lugares más. Nuevamente, autores que supieron cortar la piedra, unirla y hacer distintos elementos geométricos. Juntamente con los pavimentos, encontramos, acompañando a la exposición, objetos que se encontraron en barro. Lamentablemente la luz de las vitrinas, mucho más fuerte que lo que puede captar la cámara, nos impide tener acercamientos a las mismas, pero bueno, por lo menos una idea de lo que se fueron encontrando. Encontramos también una maqueta de uno de los templos griegos en la zona de Italia, concretamente de la región de Paestum. Ese es el templo de Netón. Es una maqueta en madera. El templo tenía estilo dórico y la maqueta nos muestra no solamente el exterior, sino también el interior de la construcción. Un poco nos estorba el brillo del acrílico, pero continuamos con la visita, que nos ofrece también elementos en bronce y en alfarería.
Detrás de mí viene un grupo que viene hablando en alemán, pero nosotros nos adelantamos un poco para continuar rápidamente con esta visita. Y finalmente, uno de los pisos más hermosos de toda la colección que guarda el Museo Arqueológico. Vean la composición en forma geométrica de este círculo, con triángulos que se van expandiendo del centro hacia los lados. Realmente es un mosaico maravilloso. Y la perspectiva que se tiene del mismo es soberbia. Continuamos con distintos pisos, siempre utilizando la geometría. Encontramos algún conjunto de elementos en bronce, como mascarillas, cascos, que servirían seguramente para las batallas. Otros elementos de armadura, como estos protectores de piernas, corazas y cascos. También elementos de pintura. Esto sería parte de una sepultura. Imagínense una sepultura en forma de casita. Esos serían los extremos, tanto un extremo como el otro. Y estas serían las paredes de las pinturas. Evidentemente no estamos hablando de una pintura muy clásica, como diríamos, sino de un periodo arcaico. Y otras pinturas más. De pintura griega, lamentablemente, no se ha encontrado mucho, a diferencia de la pintura romana. Sabemos que había escenas de luchadores, de divinidades, etcétera, pero a diferencia de la pintura romana, los mosaicos romanos, los griegos no nos han permitido encontrar hasta el día de hoy ninguna obra importante, a no ser las bodas de Aldobrandini, si no mal recuerdo. Casi todas estas piezas de barro nos hablan de un arte arcaico, en donde el cuerpo humano está más bien estilizado y no es un cuerpo propiamente más realista. Otro mosaico, también impresionante, con otro elemento recipiente en la parte central. Y así encontramos a lo largo de nuestro recorrido distintos mosaicos que voy a recorrer ahora ya más rápidamente para que solamente tengan una idea. Pasamos a otro cuarto. Estos hasta parecerían objetos o decoración de tipo medieval, pero no. Es escultura y mosaicos de la Magna Grecia, de los griegos, dentro del territorio italiano. Figuras de delfines, de animales mitológicos, y también de personajes
en la parte central. Rostros. Aquí ya se van acercando más al arte clásico, diríamos, a la parte donde ya son más realistas los personajes. Y no solamente en esas máscaras, sino también en ese tipo de escultura de cuerpo completo. No estamos hablando de mármol, sino de terracota, pero así es como se va desarrollando también el arte: terracota, mármol, bronce. Otras pinturas, siempre con el cuerpo estilizado, el animal también estilizado, con un perfil como lo hacían los egipcios. Curiosamente, la cara está de perfil, pero el ojo, ¿cómo está? El ojo está también de perfil, a diferencia de los egipcios que ponían el ojo de frente. Aquí vamos acercándonos más a la realidad en cuanto a cuerpos y animales. Y de esta manera termina esta exposición de la Magna Grecia aquí en el Museo de Nápoles. La exposición también ofrece unas piezas increíbles en oro, maravillosamente restauradas, especialmente joyería y algunos elementos que utilizaba pues la clase más rica, más pudiente en estos lugares. Estos elementos se encontraron en tumbas, tomando en cuenta que a muchas personas importantes se les sepultaba con estos elementos. El trabajo seguramente se habrá realizado con la técnica de la cera perdida, que consistía en hacer primero la figura en cera, después colocarla dentro de un molde para que al vaciar el oro en el interior, el oro tomara la forma de la cera que se estaba perdiendo por el calor. Aquí una corona está aplastada seguramente por el paso del tiempo, pero habrá lucido con todas las hojas espléndidamente. Un detalle también y otro anillo con una piedra preciosa. Este collar con figuras con temas vegetales también habla de el gusto por la belleza y además el trabajo de casi como si fuera un tejido que va uniendo cada una de las piezas, filigrana. Unas piezas más. Y con esto terminamos la vista a estas vitrinas de este salón que nos hablan precisamente de el esplendor de Magna Grecia y la orfebrería.